Damos gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias a Él porque Él tiene el control de todo y Él es bueno. Así es como nosotros tenemos que estar mirando siempre al Señor. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. ¿Recuerdan en qué capítulo? O sea, si se han tomado nota, ¿en qué capítulo vamos, hermanos? Segunda de Corintios. Capítulo, a ver si ya lo colocaron los hermanos. 5:20, dicen los hermanos. Sí, señores. Hemos dicho que el libro de Corintios es un libro muy bonito. Es un libro donde Pablo muestra su corazón. Junto con Timoteo está escribiendo esta carta a los Corintios. No es la segunda, ya de verdad es mucho más, pero es la que tenemos. Realmente por eso se llama Segunda de Corintios. Es una carta donde Pablo muestra que Dios ha estado trabajando en sus vidas. Pablo quiere contarles que ha habido un montón de cosas, pero que él está con el Señor Jesucristo, que es Padre de misericordias, Dios de toda consolación, y que Dios ha estado enseñándole muchas cosas para que él también y todos los que están con él, y obviamente nosotros, podamos también consolar a otros, que es básicamente lo que quiere decir él en esa primera parte. Ahora también el Señor quiere que que entiendan que él ha deseado llegar a Corinto, que donde obviamente recordemos Pablo está siendo juzgado, criticado, le dicen que Pablo no es competente, que Pablo es alguien que le gusta la plata, o sea, una cantidad de calumnias contra Pablo que realmente no son. Y Pablo quiere entonces dejar claro, absolutamente claro con ellos, de que sí ha querido ir, pero que Dios le ha encomendado otra misión de llevar unas ofrendas a los hermanos en Jerusalén y que por eso no ha estado, porque él es un hombre de su sí sí y su no no. También Pablo pide que perdonen a la persona que habló en Primera de Corintios, que ya quiten la disciplina de esa persona, que él quiere cuando llegue allá no encontrar lo mismo que encontró antes, tristezas y conflictos, sino que ver a un pueblo que ya ha avanzado y que ha crecido. También Pablo les narra que nosotros somos más que vencedores en Cristo, que nosotros somos un olor fragante, que somos libros abiertos que la gente lee y que debemos estar conscientes de eso. Que Pablo ha tenido un ministerio transparente, trata en esta carta de defender su ministerio y mostrar la transparencia de él, que él no se predica a sí mismo, que es un hombre que ha aprendido a vivir por fe, que aunque ha sido perseguido, atribulado, aunque ha sido derribado, pero no destruido, lleva en el cuerpo las marcas de la muerte de Jesús y dice que me pasan cosas y cosas, pero Dios ha estado ahí, me ha fortalecido y está hablando de su testimonio con respecto a eso. También de que él no deja de predicar porque es alguien que cree firmemente en la palabra de Dios y que por eso no desmaya y que está ahí diciéndole y animando a todos a que lo hagan. También habla de la muerte, habla de que la morada terrestre se deshace, que entiende que él tiene que ser revestido en una nueva habitación, hablando que el Señor nos va a cambiar el cuerpo por un cuerpo glorificado y que mientras pase que estemos en este cuerpo, lleguemos al otro, agrademos al Señor. Básicamente su mensaje tiene que ver, procuremos serle agradables a Él, porque un día todos, ya lo dijimos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y por eso él dice, yo predico a los hombres para que se conviertan, porque un día vamos a estar allá frente a Dios y quiero que todos tengan eso. Por eso dice que el ministerio de los creyentes es ser embajadores en Cristo. Por eso dice que, como dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y ahí es donde veníamos nosotros viendo ya la semana pasada. Habíamos llegado ya hasta ese punto de reconciliados con Dios. Y vamos a entrar en el último versículo, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hoy vamos a comenzar ahí, vamos a comenzar en oración. Y voy a pedir un favor a los hermanos, si tienen problemas, alguien me ha dicho que algunos problemas de sonidos, pero que repórtenlos por ahí si hay algún inconveniente y nosotros miraremos para tomar otras medidas. Si queremos que nos escuchen bien, es importante que la palabra llegue bien a sus oídos. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias porque tú estás y siempre has estado, Señor, en nuestras vidas y ahora que somos creyentes en nuestros corazones. Gracias por tu misericordia, como lo veíamos esta mañana, que nunca decae, que son nuevas cada día. Gracias, Dios. Hoy estamos
Agradeciéndote, Señor, por la oportunidad una vez más de poder estar hablando tu palabra. Ayúdanos a expresarla con claridad, a decir exactamente lo que tú querías que se dijera. Te rogamos que así sea. Te pedimos también, Padre Santo y Padre Precioso, que obres en las vidas y los corazones de todos los hermanos a través de tu palabra, que los convenzas, que de hacer práctico, Señor, lo que vamos a hablar o de tenerlo claro en sus mentes para enseñarlo también a otros. Quita todo obstáculo de la mente, Señor, todo pensamiento, palabra o acción que no te ha glorificado, para que podamos exaltar tu precioso nombre, Señor. Señor, ten misericordia de cada uno de los que nos escucha y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Como somos embajadores en Cristo, y eso es algo muy fuerte, ser embajador en Cristo es ser el representante del Señor, como lo vimos ya la vez pasada. Y es la forma en que Dios ruega por medio de nosotros al mundo que se reconcilie. Rogamos en el nombre del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender eso como el ministerio de nuestras vidas. Muchas personas dicen, ¿qué tiene que hacer un cristiano en todos los tiempos? Pues fácil, ser un embajador de Cristo. Eso es que es un cristiano. Tiene que ser un embajador de Cristo. Ahora, la pregunta que nos hacíamos la vez pasada, ¿eres un embajador de Cristo? Uy. El objetivo de la vida cristiana es ser el representante del Señor en esta tierra para los propósitos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado final que Pablo quería ver y que Pablo lo muestra en otras porciones de la Biblia? La obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre, que eso es Romanos 1:5. Pablo quería que al final todas las naciones obedecieran. Todas. Ese era el deseo de Pablo. Quiero que todas las naciones obedezcan y se sometan al Señor. Es por eso nos mandó y nos dijo, ir por todo el mundo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el plan de Dios cuando se fue, vayan por todos los lugares y háganlo, para que la obediencia a la fe de todas las naciones se dé en el nombre del Señor. Por lo tanto, todo cristiano debe tener claro que es un muy alto llamado, que es un tremendo privilegio y que es la tarea más urgente que como creyentes tenemos. En momentos tan duros, tan difíciles y tan conflictivos en todos los aspectos personales, sociales que hay, el llamado es a que a las personas exponerles el evangelio. Ese es el llamado. No es a tomar un partido aquí o allá o hacer comentarios, hasta actuar como actúa el mundo. Es a ser embajadores de Cristo en cualquier circunstancia, con todas las personas, con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Ese sí es el verdadero llamado. Y así terminábamos la vez pasada diciendo por esto que Dios rogaba. Quizás lo hacía a nosotros. Es un ruego, es una expresión que nosotros damos cuando predicamos el evangelio, le estamos diciendo a la gente, rogando, Dios le está rogando, oye, sálvate. Esa es la idea. Por eso es tan bonito exponerlo, para que las personas tengan clara que Dios tiene un plan y un propósito con esta clase de cosas. Qué chévere y qué bonito. Pero el texto comienza con un versículo que son fantásticos. Es un versículo muy puntual que resume un montón de cosas. Algo tan cortico dice montones de cosas. Y habla específicamente, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y empieza a tratar el tema, Pablo nuevamente entra al tema del pecado. Del pecado. El pecado es en los tiempos en que hay tantas enfermedades y cosas, en que está el COVID con tanta fuerza, no ha sido la enfermedad más mortal que ha habido en el mundo. Ha habido pestes a lo largo de los siglos que han matado millones, 4 o 5 veces más millones de los que está matando el COVID actualmente. Hay una que mató a 35 millones, la peste negra se llamaba. Y más murieron por tifus también en Europa. Y son cosas y plagas que llegan al mundo y lo atacan. Pero sin duda alguna, la peor enfermedad que sufre el mundo, porque todos la poseen, no hay una sola persona que no la tenga, es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios.
El pecado es pasarse la línea de la ley de Dios, es pasar por alto el mandato de Dios. El pecado es muchas cosas, pero todas son malas, todas son fuertes. El pecado en su término más puntual se llama errar en el blanco. ¿Qué quiere decir? Yo tenía que, es como alguien que está lanzando una flecha y falla, y falla, y falla, y falla, y falla. Es literalmente eso. El pecado. Ahora, el asunto es que todos nosotros nacemos, todas las personas son pecadoras de nacimiento. David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, hablando de que desde la concepción somos pecadores. Así de sencillo. Y la Biblia es clarísima respecto a eso. Y usted se dice, pero un niño lindo, chiquito, que va a ser un pecador, dice usted, pues, a ver, esos niños desde pequeños, si ustedes se han dado cuenta, manipulan a sus padres. Dicen, no, es que es una necesidad, no manipulan a sus papás, usted los tiene alzado y están todos quietos, usted los suelta, es que el niño aprende cosas, y es más, va creciendo y dice, esto es mío. ¿Quién le enseñó eso? Y más en pandemia, ¿quién le enseñó si no sale ni a la esquina de muchacho? Bueno, nacemos con una vaina que se llama naturaleza pecaminosa. Es más, la Biblia tiene unos versículos tan bravos para eso. Muy bravos. Mire lo que dice Isaías, por ejemplo, 48:8. Si nunca lo habías oído, si ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Uf, imagínese eso. Te llamé rebelde desde el vientre. Wow. Todos somos pecadores por naturaleza. Uy. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y la Biblia acusa a todos los seres humanos de que nos hemos descarriado, que hemos desobedecido a Dios, que nos hemos corrompido, y la Biblia hace la acusación clara al hombre de que está lejos de Dios, que se ha corrompido. Y es más, hay cantidad de versículos que usted se sabe en memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que es Romanos 3:23. También la Biblia dice que no hay hombre que no peque, pues, como dice también en Primera de Reyes. Todos los hombres hemos pecado. Y es más, peor aún, el hombre no puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, como dice Proverbios 29. Nadie puede decir, yo puedo limpiarme por mí mismo. Nadie, el pecado está ahí. Todos los seres humanos somos pecadores. El problema es el resultado. Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, que es Romanos 6. La paga del pecado es muerte. Y muerte significa quedar separado de Dios. Muerte, la palabra muerte significa separación. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Ese es el asunto. Y la forma, y también el pecado trae muerte física. Obviamente no es que todo el que esté muriendo es porque está pecando, no, sino que el pecado también, antes de que el hombre pecara, no moría físicamente. Pero ahora, después del pecado, el hombre muere físicamente y si está sin Cristo, muere espiritualmente. Ahora, por eso la Biblia deja claro, el alma que pecare, esa morirá. Es lo inevitable de todos los seres humanos, pero sabe que como todos son pecadores, pues todos están condenados a morir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Pues porque a lo largo de los siglos la gente está muriendo. Si usted mira Génesis, todas las personas físicamente murieron y empezamos a ver que el hombre está alejado de Dios con un montón de cosas. Entonces vimos la consecuencia física y vimos la consecuencia espiritual. Por un lado mueren físicamente y por el otro lado están lejos del Señor. Y todos los versículos de Génesis, todos, los del capítulo 5, hablan de las personas que estuvieron. ¿Y sabe qué les pasó a todas y cada una de esas personas? La Biblia dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Ese es el asunto. Entonces, por eso las personas hoy en día nacen con naturaleza pecaminosa. La verdad es que nacen muertas espiritualmente, muertos. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no solucionamos ese problema antes de morir, también tenemos una muerte espiritual para siempre, una muerte eterna, una condenación eterna, como lo llama la Biblia. Y la Biblia habla en términos de que en otros tiempos, dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios.
Una persona sin Dios está alejada, sin Cristo, sin entregarle su vida al Señor. ¿Y cuál es el castigo? Pues obviamente ya lo sabemos, el infierno. El infierno del cual el Señor Jesucristo habló tantas veces. Dijo el Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, esto es la introducción para entender este texto, este pedacito de este texto que va a empezar a hablar del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? También en esencia es una fuerza que está en la carne. Usted la experimenta, es una lucha, es una cosa que usted tiene vida. El pecado es una fuerza que impulsa, que usted siente que trata de ganarle en su vida, que usted dice, no está bien hacerlo, pero usted dice, pero uy, siento como que algo me impulsa, porque está vivo dentro de usted y comienza a pelear. Y por eso la Biblia dice que hay una lucha en la carne y el espíritu, porque el pecado está en la carne. Y el espíritu dice, no, quiero agradar a Dios. Y el pecado dice, no, me quiero agradar a mí mismo. Así de sencillo, y nos insta a eso. Recuerde que el pecado es como un rebelde que quiere entrar a un castillo y quiere conquistar. Y se infiltra en el castillo. Pero él quiere tomar todo el castillo. Pero nunca empieza por todo, empieza de a pocos a tomar áreas del castillo, a pedacitos. Y la idea del pecado es irse esparciendo hasta que llegue y torre todo el castillo. Esa es la idea del pecado. Y así es como funciona en la vida real. Una persona que comete pecados muy grandes y no comenzó así, comenzó con cosas pequeñitas y fue dando espacio en su vida hasta que un día, el pecado se volvió del tamaño impresionante en su vida. Pero hay una cura para el pecado. Y esa cura contra esa plaga que está allí es ser lavado en la sangre de Cristo. Es ser santificado por el Señor, ser justificado por Él. Y ese mensaje se llama el Evangelio o la salvación o las buenas nuevas de salvación, como le decimos. Y eso es lo que el Señor ofrece a los hombres. Y por eso la Biblia tiene tantos versículos que dicen en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, como dice Efesios 1:7. Por eso el Señor dice que hemos pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Por eso el Señor dice que ahora somos parte de la familia de Dios. ¡Wow! Como Juan 1:12. Ahora Dios dice, si nosotros nos metemos con el antídoto de las buenas nuevas y aceptamos a Cristo, todo cambia. Somos completamente distintos, somos completamente diferentes. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos con respecto al pecado es, ¿cómo es la condición del pecado actualmente en nuestras vidas? ¿Ya nosotros entendimos eso y le entregamos nuestra vida a Cristo? Porque eso es lo que dice, solamente la forma de salirse a través de aceptar el Evangelio, aceptar las buenas nuevas, aceptar las noticias buenas, esas noticias buenas que Jesucristo vino a morir por nosotros. Ese es el asunto. Ahora, ¿cómo Dios hizo posible que esa cura para el pecador se diera? Pues este versículo dice literalmente cómo fue la cura para el pecador. Y cada una de sus palabras dice cosas muy puntuales, supremamente claras, de cómo fue el proceso que Dios utilizó. Ahora entendamos algo, es un acto de amor gigante. Estamos hablando de un Dios santo tratando de reconciliarse con personas pecadoras que le han fallado. Estamos hablando de un Dios que exige una justicia clara sobre lo que la gente hace. Un Dios que exige castigo, condenación a los que han violado su ley, pero que aún así los ama y quiere ayudarlos. Estamos hablando de un Dios que quiere darle misericordia a personas que no se lo merecen. Y un Dios que dice, hay que pagar lo que se hizo mal. Wow, interesante eso. ¿Cómo pagar lo que hizo mal sin perecer en el proceso? Y aquí este versículo aclara específicamente cómo lo hizo, y por eso es muy bonito este versículo, que es el versículo 21. Él comienza diciendo, al que no conoció pecado. Ya vimos antes que todos los hombres pecaron. No hay uno solo que no lo haya hecho. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Pues primero, lo hizo con uno que nunca había conocido el pecado.
Porque en la lista se toca sacar a todos los seres humanos. Todos pecaron, como dice Romanos 3:23, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para poder Dios decir, ustedes tienen que pagar lo que hicieron, el Señor eligió una manera, un método, una forma de hacerlo. Y es enviar a uno que no conoció el pecado. Uy. Ahora, ese que tenía que no conocer el pecado tenía que ser como nosotros, tenía que ser hombre. Por eso la Biblia dice que se encarnó, se hizo humano. Tenía que ser de esa manera. Entonces, estamos hablando de que para que se hiciera el pago efectivo y Dios lo aceptara, para poder pagar por los pecados de todos nosotros, Dios tuvo que enviar a uno que no conoció pecado, pero que tenía que tener forma humana. Pero todos los humanos han pecado, menos este. Pero a la vez, cualquier ser humano no puede resistir o pagar. A la vez ese que envió también tenía que ser Dios. Por eso, ese que el Señor envió es 100% hombre, pero también es 100% Dios. No es 50-50, es 100% hombre, 100% Dios. Uy, tremendo. ¿Ok? Ahora, el Señor había prometido en su palabra que Él iba a enviar un Salvador en su tiempo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice, pero cuando vino, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios, el plan de Dios dijo, bueno, cuando vino el tiempo que Dios dijo, es el tiempo de hacerlo, Dios envió a su Hijo, que es Jesús. Nacido de mujer, dice no de hombre, ¿no? Dice de mujer. Y ya vamos a mirar por qué. Dice, y nacido bajo la ley, porque nació como un judío. ¿Para qué? Para que redimiese, para que pagase a todos los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que al pagar él, todas esas personas que no habían podido ser hijos de Dios, ahora fueran adoptados en la familia de Dios. Que eso es Gálatas 4:4-5. Ahora, la Biblia deja claro que, y es obvio que el Señor Jesús no tuvo padre humano. O sea, hasta José, que estuvo ahí, pero él no participó en su concepción. Recuerden que fue concebido, como dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Dice que estando desposada María con su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces así nace el Dios hombre. El perfecto, obvio que solo un Dios hombre podía hacer el perfecto sacrificio por el pecado. No había otra manera de hacerlo. Ese Dios hombre tenía que convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es como la Biblia lo quiere mostrar. Y por eso, como tenía que quitar el pecado del mundo, ese Dios hombre tenía que ser perfecto, sin mancha, sin pecado. Ahora, recuerden que en el Antiguo Testamento, eso ya venían haciéndolo, siempre que hacían un sacrificio, el animalito que llevaban, el cordero que llevaban, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto, tenía que ser de un año. Tenía que examinarlo y después lo sacrificaban. Por eso Jesús, para ser nuestro Cordero perfecto, tuvo que hacer exactamente lo mismo. Ser un Cordero sin mancha. Por eso era 100% Dios, 100% hombre, pero sin mancha. ¡Wow! Ahora la pregunta es, ¿Jesús pecó siendo humano? Interesante eso, ¿no? Y hay gente que se saca la cabeza. Pero Jesús, bueno, siendo Dios no podía pecar, pero siendo humano, la verdad es que Jesús nunca pecó. Porque no podía hacerlo. Su ausencia de pecado era obvia, es Dios, es santo. Es más, y la gente de afuera, los que estaban afuera, lo ratificaron. Pilato, cuando fue a condenar a Jesús, ¿qué dijo? Dijo, ningún delito hallo en este hombre, no encuentro nada en este muchacho, no hay nada de eso. El ladrón de la cruz, ¿qué dijo? Este ningún mal hizo, no merece estar acá. Y cuando el centurión cogió a Jesús y lo chuzó y miró la de la ejecución, ¿qué dijo? Dijo, este verdaderamente era un justo. Ninguna de las personas que estaban en la tierra, que estaban allí, aparte de los líderes religiosos que lo acusaban falsamente, halló pecado en Jesús.
Porque Jesús nunca pecó. Nunca. Ese es el asunto más grande. Es más, los mismos que andaban con Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, siempre lo vieron como justo. Lo vieron como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esas son palabras de Pedro. Es que Pedro dijo que Jesús era un cordero sin mancha y sin contaminación. Así dijo que era la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación en primera de Pedro 1:19. Juan dijo, en él no hay pecado. Juan andó con él, dijo, en él no hay pecado en él. Eso es primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y si sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado, en él. Chévere, ¿no? Hebreos, que no sabemos el autor exacto de Hebreos. Tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que es Hebreos 4:15. Así es, todos los que lo conocieron dijeron, no tiene pecado. Pero obviamente el testimonio que más vale es el de Dios mismo. Cuando se acuerdan cuando en varias ocasiones el Señor habló y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así de sencillo, es mi hijo amado, o sea, es Dios. Dios no peca. Entonces eso es lo que dice. Pero ahora lo increíble del texto es que Dios dice que ese que no tenía pecado, que era 100% Dios, 100% hombre, ahora Dios dice que lo hizo pecado. Ok, no quiere decir que Cristo dijo, ay, me voy a poner a pecar en forma. No, Cristo no puede pecar. Ok, no hay posibilidad de que él haya cometido algún pecado, que hubiera violado alguna ley. No, el Señor es limpio. ¿De acuerdo? Entonces uno cuando dice eso que lo hizo pecado, ¿en qué manera lo hizo pecado? Entonces, en la vida de Jesús no cometió pecado, pero hubo un momento en la vida en que en que el Señor Jesucristo tuvo que asumir todo el pecado de todos nosotros y cumplir el versículo de Isaías capítulo número 53, que ese es un versículo que es claro para eso. Vamos allá a Isaías 53, 4. Vamos allá, por favor. Isaías está antes de Jeremías. Isaías. ¿Listo? Capítulo 53, versículos 4 en adelante. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, para entender ese pedacito, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Hay que aclarar que en el texto de Isaías, enfermedades significa pecados. ¿Ok? No dice, y el Señor se llevó la gripa y se llevó el COVID. No se llevó ni la gripa ni el COVID. Él llevó nuestros pecados. Recuerden que la palabra enfermedad en el libro de Isaías se utiliza desde el capítulo 1 en adelante como una metáfora del pecado. Por eso es que dice enfermedades. Muchos piensan, no, el Señor se llevó la enfermedad, entonces ¿por qué le da gripa? Entonces usted no es creyente. Porque esa no es la interpretación. Por eso dice claramente, desde el capítulo 1 en adelante, que hay una enfermedad, el Señor lo dice metafóricamente, que se llama pecado, y así lo trata él. Si usted lee Isaías capítulo 1, dice que desde la coronilla hasta la planta del pie hasta la coronilla, no hay nada sano en él. Está hablando del pecado, no de personas, no es que todo Israel estaba enfermo. Entonces, ¿qué dice ahí? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué significa? Que hubo un momento en la vida de Jesús, por eso este versículo es tan importante, porque dice cómo pasó. Cogió a alguien sin pecado, 100% Dios, 100% hombre, y en un momento de la historia Dios coge a su hijo y ¡pum!, le pone encima todo el pecado de la humanidad. Pero pilas, no le puso solo todos los pecados al que no tenía pecado. Le puso todos los dolores que implica el pecado, el dolor, todo lo que implica. Tome el dolor. Wow. Pero nosotros, ¿cómo lo vimos?
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios y abatido. Y cuando la gente lo miraba, decía, uy, Dios lo está castigando, eso es por algo. Y sí, ¿sabe que sí? Así el hombre lo empezó a mirar, el que estaba ya mirando la escena, llegaba y lo miraba y decía, sí, mire cómo Dios lo está hiriendo, mire Dios cómo lo golpeó, mire Dios cómo lo humilló. Por eso dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la gente, esa visión así simplista de que, ay, lo está castigando, sí, Dios lo estaba castigando. Pero no entendían muchos por qué, pero aquí está claro por qué. Él dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. En pocas palabras, él estaba pasando eso por nuestra rebeldía. Dios le estaba haciendo eso por culpa nuestra. Fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras faltas. Y la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Que sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Usted obtiene paz porque alguien pagó por usted, porque alguien fue castigado por usted. No. Si a usted le tocaba y a mí nos tocaba el castigo, pero él dijo, yo lo pago y por eso nos dio paz. Y gracias a eso, dice ahí, por su llaga fuimos nosotros curados. Y gracias a sus heridas, al derramar de su sangre, nosotros fuimos sanos, no de la enfermedad, sino del pecado. ¿Y sabe cuál era la razón por la que pasó eso? El versículo 6. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque nosotros tomamos nuestros caminos totalmente contrarios a los de Dios, vinimos con esa naturaleza. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad, la maldad, el pecado de todos, y cada uno dijo, yo Dios, hijo, ¿sabe qué? Todo el pecado de todos nosotros, dice el texto, cae sobre él. Y se los puso. Cristo no cometió un solo pecado, señores. Pero el Padre lo trató como si fuera el pecador más grande. Porque le abonó a la cuenta de él todos los pecados de nosotros. Y todos esos pecados recayeron con él, como si él los hubiera cometido. Y él recibió el castigo por cada uno de ellos, como si los hubiera cometido. Y experimentó toda la ira de Dios, como si él los hubiera cometido. Eso es un peso muy grande. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando dice aquí la Biblia que Jesús cargó nuestros pecados, como está diciendo el texto ahí en Corintios. Wow. Entonces estamos hablando específicamente que por nosotros se hizo pecado. Esta fue la forma en que lo hizo, no porque Jesús haya sido un pecador, sino porque el archivo de nosotros, el prontuario, si lo quiere ver así, es algo así como si, por decir, alguien se llama Juan acá, Juan, el Señor habla con Gaby primeramente, Gaby, o sea, Gabriel, Arcángel Gabriel, Gaby, tráeme el prontuario de Juan, pum, se saca, viene un camionado, un prontuario de Juan, tran, dice, por favor, saca todos los cargos que hay contra Juan, por favor, póngaselos aquí a Cristo. Después dice, Gaby, tráeme el prontuario de Pedro, y coge todos los delitos de Pedro, todas las cosas que están por las que se debe ser castigado Pedro, y dice, póngaselas a Jesús otra vez. Y fue desocupando los archivos de todos. Ese es específicamente lo que hizo el Señor, y en ese sentido es que el Señor tomó el pecado, Dios lo hizo pecado, en ese sentido. Entonces, si nos preguntan, ¿Jesús pecó alguna vez? No. Pero Dios le echó los pecados de todos en un momento de su vida. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama eso? En términos teológicos. Se llama la imputación del pecado. Colocar encima de alguien eso. Y eso es lo que llamamos la imputación del pecado. Y por eso, cada uno de nosotros, Dios cogió nuestros pecados y los colocó sobre él, para que él pagara lo que nosotros hicimos. Oh, tremendo.
Pero el texto no dice solo eso, dice al que no conoció pecado, o sea, está hablando de Jesús que le puso todo el pecado encima. Dice, por nosotros. ¿Por nosotros? Uy, ¿quiénes son nosotros? Pues si uno lee todo el texto atrás, nosotros está hablando de los creyentes, de los embajadores de Cristo, los de la palabra de la reconciliación, los que tenemos que dar testimonio. Wow. Entonces dice por nosotros. Por aquellos que obviamente le recibieron, le entregaron su vida al Señor. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros. Imagínense que el Señor hacer eso por nosotros, Dios haciendo esas cosas. Y ahí dice, lo hizo por nosotros, después dice, lo hizo. ¿Quién ejecutó el plan? Dios. ¿Quién lo aplicó? Dios. Uf. El hombre no tiene esa capacidad de acercarse a Dios. La Biblia dice que Dios busca al hombre, eso es obvio. Dios busca al hombre, le ofrece oportunidades, se muestra a él a través de la naturaleza, como lo hemos visto, a través de la conciencia. Dios se muestra al hombre y trata de convencerle, el hombre es cerrado. Pero el hombre le cuesta mucho porque su justicia es una justicia torcida. El hombre está tan contaminado que, le cuesta ver eso. Y Dios sabe que al hombre le cuesta, que el hombre por sí mismo no puede llegar y limpiarse y hacer la obra de... No puede, tristemente no puede. En Isaías capítulo 64, vamos allá, versículo 6. Dice que el hombre, por más justico que sea, la verdad no hace mucho, porque dice en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, y la Biblia dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Dice que el hombre más justo, el hombre que haga las cosas más bonitas, de la buena persona, nuestra justicia es un trapo sucio delante de los ojos de Dios. Un trapo de inmundicia tiene unas definiciones bravísimas todas en el contexto bíblico. Son cosas muy sucias. Dice que cualquier justicia del hombre que mire todo lo lindo que hizo, dice, eso es una cosa re puerca en comparación a lo que yo pido. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Ninguno. Nadie lo ha podido hacer. Ningún hombre ha podido por sus propios méritos hacerlo y alcanzar a Dios. Dios ha sido el que ha proveído los medios y las maneras para que el hombre lo pueda alcanzar. El hombre no puede. Él solo no puede. Ni siquiera cuando se acuerdan que el pueblo de Israel, Dios que le dio a Israel todo. Le dio el pacto, le dio la ley, le dio los profetas, le dio las promesas. Es verdad, le dio hasta el Salvador. Y nunca pudieron llegar a través de todas esas cosas, exceptuando Cristo, de llegar a Dios. Ni siquiera así. Porque el hombre no puede. Entonces, ¿qué tocó? Dios inventó un plan. Dios hizo un plan. ¿Para qué? Para salvar al hombre. ¡Wow! Qué interesante eso. Por eso cuando el Señor subió a esa cruz, subió a morir, como dice la Biblia, por un mundo perdido, por un mundo pecador. Ese es el asunto. Ahora, ¿quién lo llevó allá? Según esto que estamos diciendo. Dios. Obvio que hubo malos en el proceso. Un montón de gente en el proceso que ayudó a llevar a cabo ese plan. Todos los fariseos que querían matarlo, obviamente. Judas que lo entregó. De acuerdo, todos ellos participaron, pero la verdad al final el que planeó el asunto de subirlo y colocarle todo el pecado encima fue Dios mismo. Solo por nosotros, dice el texto. Y el versículo más claro de eso obviamente es Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos, capítulo 2, vayan allá por favor, versículo 23. Dice, Hechos 2:23, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ahí enseguida está, ¿ok? Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y qué interesante, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. ¿Quién inventó el plan? Dios. ¿Quién lo calculó? Dios. ¿Con quién teníamos la deuda? Con Dios. ¿Quién dijo cómo pagarla? Dios mismo. ¿Quién inventó el plan para pagar la deuda que tenía con él mismo? Dios mismo lo inventó. Y lo hizo con un amor increíble, con una misericordia gigante, porque es por una humanidad que no se lo merece. Ninguno lo merecemos. Dios es el autor y el ejecutor del plan para reconciliar al hombre con él mismo. Imagínense eso. Parece una locura, pero así es. Imagínense, Dios mismo diciendo, qué increíble con los dioses, la diferencia con todos esos dioses paganos, ¿no? Los dioses paganos todos son todos iracundos, todos alzados, y usted para calmarlos tiene que llevarles ofrendas y cosas, porque si no, no se calman, y no, en cambio este Dios dice, no, yo sé que este pueblo es rebelde y malo, y en lugar de acabarlo y aniquilarlo, Dios crea un plan y dice, les voy a dar una manera de salvarse. Y les entrega un plan de la reconciliación a través de algo tan increíble como es poner encima de su propio Hijo, que es Dios, todo el pecado del mundo. Impresionante, ¿no? Y por eso la Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que es Romanos 5:8. También muestra que siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, que es Romanos 5:10. Eso es amor. Eso es el amor de Dios. Y todas las frases que dicen ahí hablan del amor gigante de Dios. Sobre todo Efesios 2, 4 y 5. ¿Sí sabe qué dice Efesios 2, 4, 5? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, imagínense eso. Su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Increíble, ¿no? El Señor no pidió un sacrificio de niños como en las culturas paganas. No pidió que le ofrecieran quién sabe qué cosa a uno de esos dioses de mentiritas. No, 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 no. El Dios que tenemos es un Dios compasivo, misericordioso. Es un Dios que no es indiferente al dolor humano y que sabe la debilidad humana. Él no busca calmarlo. Él no dice, venga, cálmeme. No, él no quiere eso. Él dice, yo quiero que solucionemos el asunto para siempre. Y entonces propició la justificación. Y era la única manera de hacerlo. Y él dijo, yo sé, ustedes tienen una deuda conmigo, no la pueden pagar. Entonces, para que quede satisfecha esa deuda, listo, yo mismo voy a proveer la forma de pagarla. Y él hizo todo para que la pagara. Eso no quiere decir que todos se salvan, solo quiere decir que proveyó lo necesario para que la humanidad se salvara. Por eso la Biblia dice el que cree. Y también dice el que rehúsa creer. Pero la idea del Señor fue que yo ofrezco eso al mundo, le ofrezco el perdón y la reconciliación a través de ese que le pongo todo el pecado encima. Y cuando Él pague eso, cumpla, yo quedaré satisfecho con el pago que Él hace. Wow, esa es la parte interesante. Y obviamente, ¿cuál es el pago? Porque Dios lo exige, Dios ya lo había dicho, puso la regla. La paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa muere. Y hasta que llegó Jesús antes de eso, si uno mira, miles de animales eran sacrificados. Pero no podían quitar el pecado, solo podían cubrir el pecado. Hasta que llegó Jesús, el Cordero de Dios, no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Qué interesante eso, ¿no? Todos esos sacrificios de animales nunca satisfacieron a Dios. Nunca. Nunca. Ni los sacerdotes con todos sus ritos, nunca. Hasta que llegó Jesús. El Cordero perfecto. El que da su vida por las ovejas. El que se ofreció voluntariamente. Y entonces Dios lo aceptó. Con un solo propósito. El que dice al final del texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hechos justicia de Dios en él.
para declararnos hechos, para hacernos, dice el texto, hacernos. Nosotros no somos eso. Yo no somos justos. Usted lo sabe. Yo mirando aquí estas caritas, no, pues qué justicia tan impresionante. No tenemos. No lo somos. Pero el Señor, sabiendo eso, dijo, ¿sabe qué? Yo a través de eso los voy a hacer algo que ustedes no son. ¿Ok? Como nosotros no, por nuestra propia justicia no podemos. Yo por medio de Cristo los voy a hacer justos. Interesante eso, ¿no? Y esa justicia que Dios exige es la misma que Él proporciona para que nos salvemos a través de Cristo. Dios dice, yo exijo esto para que usted sea declarado justo y que usted como no lo tiene, tome, yo se lo doy para que usted pueda ser declarado justo. Esa es la forma. Esto es increíble, ¿no? Yo siempre he dicho que eso es como alguien que tiene una deuda gigante de millones, no tiene cómo pagarla y el que tiene la deuda le dice, tome aquí la plata para que me pague. Tómela, ahí está, para que quedemos en paz. Y Jesús pagó completamente el pecado, la pena del pecado de cada creyente. Y por eso el Señor dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que la deuda ha sido saldada. O como dijo David, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así de sencillo. Ahora, ¿se imagina lo increíble de ser justo? Ser justo es que Dios me mira y me dice, tan bonito, qué lindo. Es justo, es como mi hijo, justo. Pero recuerden, esa justicia no es porque usted sea justo. Esa justicia no es porque realmente usted y yo lo seamos. No tiene nada que ver con eso. Es porque el Señor nos hizo justos a través del sacrificio de su Hijo. No fue algo que usted hiciera. No es que usted algo que se ganó, es que yo fui tan buena persona. No, nada que ver con eso. Nada, absolutamente nada. Y eso es algo tan bonito, tan increíble, porque para que una persona sea declarada justo, tiene que tener en cuenta sus pecados con el Señor. Y por eso la Biblia dice que el Señor cogió nuestros pecados y los puso como tan lejos como el oriente está del occidente, que los echó al fondo del mar, que nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Imagínense eso, que Dios hizo todas esas cosas. Y la única forma de hacerlo es haciendo lo que el Señor hizo, colocando todos los pecados sobre uno que nunca los había cometido. Lo hizo por nosotros, para regalarnos, hacernos hombres y mujeres justas delante de Dios. Ahora hay que hacer la aclaración, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Fácil. Si este es Cristo. Siempre les hago este ejemplo. Este es Cristo. Ahora, si este es Cristo, yo les pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Adentro de Cristo. Estábamos afuera y alguien nos metió aquí en esta cajita y quedamos adentro, metidos acá adentro. Ahora, cuando Dios mira, lo mira a usted, ¿a quién ve? A usted no lo ve porque usted está dentro de Cristo, pero ¿a quién ve? A Cristo. Y por eso Dios nos declara justos. Nos hizo justos. Miren eso. En Él. Como estamos inmersos en Él, metidos en el Señor, ¿quién nos va a sacar de ahí? Nadie. Nadie. Por eso nosotros podemos estar, aunque no lo merecemos, tranquilos. Ya hemos recibido el perdón de los pecados. Todo ha sido pagado. Nuestro castigo también ya alguien lo tomó. Y por eso el Señor nos declara justos delante de sus ojos. Wow. ¿Por qué fue? ¿Por algo que hice? ¿Por alguna obra? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No fue nada lo que nosotros hicimos. No por obras, para que nadie se gloríe. No fue nada que usted ni yo tengamos. No tenemos nada digno de mostrar para ganarnos algo, el favor de Dios. Eso debe ser claro para nosotros. Por eso la Biblia dice que el hombre es justificado por la fe en Cristo, sin las obras, ni de la ley, ni de ninguna otra. No funcionan para nadie.
Por eso cuando una persona entrega su vida al Señor, cuando una persona reconoce su pecado, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona, como dijo el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la verdad de mi pecado. Cuando alguien dice, Señor, mira, yo vengo, soy un pecador. Cuando una persona le dice al Señor, Señor, yo reconozco que tú eres el único que puede pagar, yo no puedo pagar. Reconozco que tú me enviaste, Dios, este medio, el Señor Jesucristo, su palabra, para que yo a través de él entienda que yo no puedo pagar, pero tú pagas a través de él. Y yo acepto y confieso que él es el Señor. Entonces la Biblia dice que se produce en el corazón de la persona la salvación. Eso es el asunto. Cuando yo deposito toda mi confianza en él, cuando digo, no hay nadie más en quien hay salvación, como lo dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando yo la tengo clara, no hay nadie más, solo es en él y solo confío en la salvación que él me puede ofrecer. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ya que has creído, el que cree, wow, como dice la Biblia, como has creído, te regalo la justificación. Ser justo, ser declarado justo. Cojo todas tus faltas y se las imputo a Cristo, que es inocente. A ti te dejo limpio, pero te justifico. Porque Jesús ha tomado tus faltas. Alguien dijo que Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiera llevado nuestra vida con todo nuestro pecado, para que ahora Dios pueda tratarnos como si hubiéramos llevado la vida de Cristo en santidad. Imagínense eso. Dios trató a Jesús como si él hubiera sido un pecador, para tratarnos a nosotros como si nunca hubiéramos llevado una vida de pecado. Y eso es lo increíble de este punto. Y eso se llama en la Biblia, ahí hay dos palabras que te han quedado claras, la justificación y la imputación. Por eso, hermanos, uno tiene que estar tremendamente agradecido de que Dios haya hecho esto. Hoy nosotros somos justos delante de los ojos de Dios. Y obvio, usted dice, pero yo todavía no lo soy, estoy en el Señor, todavía fallo. Claro, pero tranquilos. El hecho de que falle, estamos dentro del Señor, implica no que Dios lo va a mandar al infierno, sino que ahora lo va a disciplinar como un padre disciplina a su hijo, porque ahora somos sus hijos. Pero ya justificados, ya estamos. Y por eso tan bonito este texto concluye, este versículo, aclarándonos eso tan increíble, que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Yo quiero preguntarles, ¿quién podría, aparte de Jesús, hacer eso por nosotros? Hay gente que se promete cosas en la vida. Yo haré lo que sea por ti. Yo daría la vida por ti. Pero ¿sabe qué? Nadie puede hacer lo que hizo Jesús. Primero porque él era Dios. Empezando por ahí. Y por ahí ya no podemos. Y segundo porque el hombre no puede amar tan perfectamente como Dios lo hace. Por eso lo que acabamos de ver, señores, es nada menos y nada más. Ese es un muy bonito versículo de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Muy fácil. Uniéndolo con todo lo que había atrás. Cuando nosotros somos embajadores de Cristo, le estamos diciendo a la gente, hay alguien que quiere tomar todo tu prontuario delictivo, pecaminoso. Hay alguien que desea coger todas tus grandes, pequeñas y gigantes faltas. Hay alguien que desea cambiar tu vida. Quitarte esa carga que llevas. Y hay alguien que quiere recibirla. Es más, ya lo hizo. Ya lo hizo porque ya la Biblia lo muestra como un hecho, que ya está. Pero el Señor pide que creas. Y obviamente Dios estará ahí trabajando con el Espíritu Santo para tratar de convencer a esa persona. Pero eso es lo que hacemos cuando somos embajadores de Cristo. Por eso lo que debería pasar acá en este texto que acabamos de ver es entender por qué lo hacemos, ¿cuál es nuestra función como embajadores? Ya lo hemos dicho.
La función del cristiano no es meterse en pleitos y cosas. Es predicar al Señor a toda criatura, conforme el Señor lo dice. Y enseñarles, esta es otra forma muy bonita de enseñarles el plan. Hay alguien que quiere tomar tus cargas, ponérselas encima, pagar lo que tú tienes que pagar porque te lo mereces, recibir el castigo que tú tienes que recibir porque te lo mereces, limpiarte y ponerte delante de Dios como una persona justa. Se llama Jesús. ¿Lo quieres en tu vida? Esa es la salvación que está ofrecida en este texto. Hay miles de personas en este momento en conflicto, no solamente acá en Colombia, en muchos lugares del mundo. El mensaje para ellos no es, se vive, se siente. No. El mensaje es, ¿sabes qué? Hay alguien que te quiere salvar. Hay alguien que quiere cambiar tu corazón, porque hasta que no se cambien los corazones, aire. Esto es aire. Esto no es cuestión de que alguien esté aquí o acá, o este va a ser lo mejor que el otro. Todos somos, dice la Biblia, todos son pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y solo un corazón transformado puede cambiar una sociedad. Gente pensando, no. Solo los corazones transformados. Por eso la labor del creyente, y más de nosotros como embajadores de Cristo, es ir a cada lugar donde no hemos ido y hablar con todos. Los de un bando, los del otro bando, y decirles, ¿sabe qué? El Señor los ama. Quiere salvarlos. Venga, hermanos, ese sí es el plan de un creyente. En cualquier circunstancia, y más en esta que estamos viviendo. Por eso yo los animo a que llamen, hablen. Si no dicen, no quiero salir por el COVID, listo, no salga, llame. Ponga textos. Increíble cuántos cristianos están escribiendo con una fervor, y eso es la emoción, y que se vive. A ver, yo quiero ver el fervor para que muestren que son embajadores de Cristo. Publiquen de la Biblia. Hablen del Señor. Porque esta nación eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Y no dejen de hablar. Que estamos en un mundo que necesita grandemente de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir ese plan, ese propósito. Eso es algo que es nuestra función como creyentes. Y no se desconcentren. Esa es la línea por la cual tenemos que andar en la vida cristiana. Eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso los reto a que si no estamos haciéndolo, le digamos, Señor, perdónanos, ayúdanos y tomemos medidas para que lo que Él nos mandó a hacer, lo estemos haciendo como embajadores de Cristo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien podía hacer algo como salvarnos y justificarnos. Por eso damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu amor, muy claro, Señor. Solo con amor podría pasar algo así. Gracias por enviar a tu Hijo, 100% Dios y 100% hombre, para que cargara, Señor, la culpa de un mundo pecador. Sabemos que no es justo, sí, hablando de justicia, que tu Hijo haya cargado todo eso, pero en tu amor grande así quisiste que fuera, así lo planeaste conforme lo acabamos de ver. Y te damos gracias por esa misericordia expresada a través del envío de tu Hijo. Hoy pedimos que podamos, Señor, explicarle a muchos, como embajadores que somos del Señor, tomando el papel de verdad que tenemos en este mundo, de que lo que necesitan más que cualquier cambio humano es cambiar su corazón, ser transformados, para que puedan cambiar sus sociedades y los lugares donde están. Ayúdanos, Señor, a poder hablar con claridad esto que hoy hemos visto, a entender, como dice la Biblia, que estamos rogando, que Dios está rogando por medio de nosotros. Porque el amor de Dios es tan grande que sufre por ver a una humanidad perdida, de que Él los quiere ver salvos, cambiados, transformados. Y por eso ayúdanos a predicar el Evangelio con claridad, para que las personas puedan entender la urgencia del mensaje que hoy hemos hablado. Hoy dejo en tus manos, Señor, lo que hemos visto y pido que
podamos contárselo a muchos en el nombre de Jesús. Amén.